esta presentación vamos a exponer proyectos, tareas y cooperación en la formación del profesorado de segundas lenguas. Y para ello hemos dividido el texto en diferentes secciones. En primer lugar, el contexto en el que se ha puesto en práctica el proyecto que presentamos y las cuestiones que se quieren abordar. En segundo lugar, qué es lo que se ha hecho para abordar esa problemática que se ha detectado en el aula en la formación del profesorado. A continuación, qué se hizo o qué se propone para resolverlas. Esto es, en qué ha consistido la intervención del aula que hemos llevado a cabo durante diversos cursos. Y por último, cuáles fueron o se espera que sean los resultados tanto a corto como medio y largo plazo tras la implementación de la intervención en el aula. El contexto en el que se ha llevado a cabo, como he mencionado anteriormente, es la formación del profesorado y, en concreto, la formación del profesorado en los grados de maestro en educación infantil y en educación primaria para la enseñanza de segundas lenguas, que implica, por un lado, trabajar competencias asociadas al empleo de las metodologías y recursos en la enseñanza-aprendizaje de lenguas, así como la capacitación lingüística en la L2, es decir, el profesorado en formación a demostrar una capacitación lingüística suficiente para poder impartir la docencia no solo en la L2, sino sobre la L2. Para abordar estas cuestiones, es decir, como tanto la capacitación lingüística como el conocimiento en las materias, las metodologías y los recursos en la enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas, los planes de estudio universitarios incluyen asignaturas no solo de lengua, sino sobre metodología y didáctica de las lenguas. En nuestro caso, en la Universidad de Cantabria, en la Facultad de Educación, la asignatura con la que contamos es Methodology and Resources for Teaching English. Son asignaturas que permitan al alumnado conocer las tendencias metodológicas, el currículum en el que van a trabajar o las herramientas de innovación docente que promueven lo que denominamos aprender haciendo y que se consigue con las técnicas del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué se hizo para resolver estas dos cuestiones? Pues se puso en práctica un proyecto de innovación docente dentro de la convocatoria de proyectos de la Universidad de Cantabria que se oferta a todo el personal docente e investigador del centro. Y bueno, el propósito era conseguir que el propio alumnado viese las ventajas e inconvenientes que supone cada uno de los tipos de trabajo realizados en la asignatura que hemos mencionado, así como los resultados de aprendizaje que se derivan, tanto a nivel de contenido de materia, que es fundamental, como a nivel de conocimiento y práctica de la L2. Así, durante los cursos impartidos de 2016 a 2020, se propuso al alumnado de la asignatura Methodology and Resources for Teaching English la realización de dos tipos de trabajo. Por un lado, un trabajo en grupo para realizar fuera del aula, de tipo tradicional, por decirlo de alguna manera, y por otro, un portafolio elaborado en equipo cooperativo para hacer en las clases prácticas y también fuera del aula. Para llevar a cabo cada uno de ellos, se organiza el alumnado en grupos de 3 o 4 personas para el trabajo en grupo, mientras que para el portafolio, como se realizó en equipos, que también eran 3 o 4 personas, se asignaron diferentes roles que iban rotando de actividad en actividad. Estos roles los asignaba el profesorado y bueno, como iban rotando, pues simplemente era una cuestión de ir siguiendo el orden. El objetivo de cada uno de ellos era, por un lado, en el trabajo en grupo, la realización de 3 o 4 actividades, según el número de estudiantes, para trabajar una destreza lingüística asignada al azar en una actividad previa que se realizó en el aula. Y por otro, el objetivo era analizar actividades para desarrollar todas las destrezas. Y para ello, pues, se emplearon las técnicas del aprendizaje cooperativo. En el trabajo en grupo se realizó una exposición oral, mientras que en el portafolio se realizó un trabajo escrito que incluyese una reflexión sobre el papel del profesor, el papel del alumno y el de los recursos y materiales empleados en cada una de las actividades que conformaban el proyecto final.
En ambos casos se evaluó tanto el proceso de aprendizaje y el proceso de elaboración, como el trabajo en sí, como los resultados finales de esos trabajos de elaboración de materiales por un lado y de análisis de materiales ya elaborados. El objetivo al plantear estos dos trabajos ha sido desde el primer momento que el alumnado fuese capaz de experimentar y de comprobar el tipo de aprendizaje que se obtiene trabajando por proyectos y trabajando de manera tradicional, es decir, el aprender haciendo que mencionaba al comienzo de mi exposición. Al finalizar el curso, los discentes entregaron sus reflexiones sobre el papel del profesor, el papel del alumno y los materiales y recursos empleados en los trabajos, de modo que se ha podido comprobar cómo las actividades cooperativas han obtenido mucha mejor valoración en los 3 ítems que la actividad realizada de manera tradicional en grupo. De hecho, el alumnado admitió que en la elaboración del trabajo en grupo en realidad habían trabajado de manera individual, se habían repartido las diferentes actividades para trabajar las destrezas y que simplemente unos días antes de realizar la presentación oral vieron esas actividades y elaboraron la presentación PowerPoint o el Prezi que utilizaron como soporte de su presentación en el aula. A esto hay que añadir que aunque ambos trabajos se elaboraron en inglés, tanto la presentación como el trabajo escrito, la exposición a esta lengua ha sido diversa. Mientras se ha empleado la L1 a la hora de comunicarse con los compañeros del trabajo en grupo, para la elaboración del portafolio el alumnado ha podido practicar todas las destrezas de comprensión y expresión, tanto oral como escrita, así como la interacción y mediación. De hecho, las actividades para el portafolio y para la realización del proyecto se diseñaron pensando precisamente en el desarrollo de estas destrezas. Así, pues algunas actividades eran de lectura, de comprensión escrita, que después debían exponer o resumir de manera oral al resto del grupo, o podían ser actividades de escucha y después escribir un pequeño resumen para compartir con el resto de compañeros. Es decir, en el diseño de ese proyecto se pensó cómo plantear actividades que promoviesen esa comunicación tanto oral como escrita, al final, pues interacción tanto oral como escrita entre el alumnado de cada uno de los equipos cooperativos. De acuerdo con el alumnado, el objetivo final que tenían en mente cuando estaban realizando el trabajo en grupo era simplemente aprobar y terminar cuanto antes con esa parte de la evaluación, entregar cuanto antes ese instrumento de evaluación. Sin embargo, en la realización del portafolio, el objetivo era aprender, es decir, al terminar de realizar una actividad y ver los resultados de aprendizaje que habían obtenido en tan poco tiempo, porque en realidad una de las cuestiones que los alumnos han señalado es que en muy poco tiempo han conseguido comprender, han conseguido analizar y desarrollar cada una de las actividades. Bueno, pues señalan cómo el objetivo ha sido aprender. Al realizar una actividad querían pasar a la siguiente y después a la siguiente para poder continuar aprendiendo y llegar hasta el final, el resultado final del proyecto y el portafolio que entregaron. Con todo esto, se espera que cuando este alumnado ejerza de profesor de segundas lenguas, ponga en práctica todas aquellas técnicas aprendidas de manera experiencial, pues ellos han sido agentes activos de su formación y bueno, pues con estos resultados y con esta opinión y con estas experiencias del alumnado, pues pretendemos completar la formación del profesorado y mejorar la enseñanza-aprendizaje y adquisición de las segundas lenguas en las aulas tanto de infantil como de primaria. Y por último, tenemos aquí las referencias bibliográficas que hemos utilizado en el diseño del proyecto y en la elaboración de esta presentación.